viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, en simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. En hombre que se aparta del camino de la sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Raíces. Hoy vamos a estudiar el capítulo 21 de Proverbios. Seguimos estudiando esta sección de los proverbios atribuidos directamente a Salomón, que van desde el capítulo 10 al capítulo 20. Y este capítulo 21 comienza con un requisito para los gobernantes de Israel. Y de verdad me gustaría que los gobernantes de nuestras naciones pues también lo cumplieran. Y no es otra cosa que dice allí que si ponen su voluntad en las manos del Señor o su corazón, como lo dice textualmente, pues serán como el río que sigue su cauce sin desviarse. También nos hemos dado cuenta cómo sistemáticamente se reciclan los proverbios para utilizar algunos de ellos varias veces en otros capítulos. Es el caso de este verso 2 que se repite textualmente del capítulo 16:2.
pero que no deja de ser importante, no se deja de ser importante al tema de poner nuestra voluntad en las manos de Dios, pues que en nuestra propia opinión nos va a parecer que los caminos que queremos andar nosotros o los reyes son mejores, pero Jehová es omnisciente, Él sí lo sabe todo. El verso 3 y 4 nos recuerdan la importancia que tiene para Dios que actuemos justamente. Es decir, un código de conducta moral. Es mucho más importante que la forma como algunos de los que llevaban su animal para el sacrificio veían a los otros con altivez y tenían orgullo de lo que llevaban como ofrenda, quizás al compararlo con lo que los otros llevaban. Pues pensaban que estaban dando algo mejor que los de los demás, pero no era agradable delante de Dios. El bloque de los versos entre el 5 al 13 pudieran descubrir de alguna manera este código de conducta que agrada al Señor. Lo primero que vemos allí es la diferencia de resultado que produce la improvisación versus la planificación. La improvisación nos lleva al fracaso y la otra es pura ganancia. El dicho en el verso 6 nos habla de nuestra conducta frente a las finanzas. Ciertamente algunas personas no tienen escrúpulos a la hora de amasar fortunas. El éxito para tener una verdadera fortuna se encuentra más bien en la honestidad y en la humildad. También se tiene que entender que acumular ganancias no es malo, siempre y cuando no reemplacen el deseo de tu corazón. Violencia es lo que podemos entender por rapiña en este proverbio. Y claramente se nos enseña que el violento será destruido por su propia maldad. Eso es lo que dice el verso 7. El 8 nos muestra una descripción gráfica del recto camino de un justo y los torcidos y extraños que pueden ser los caminos de un hombre perverso, que al final tropieza en esos mismos caminos. Seguidamente nos narra y quiero explicar que la azotea de las casas en el pueblo de Israel, en su mayoría, eran usadas para secar hierbas y el grano recogido. Y sin embargo, con toda la incomodidad que se pueda vivir ahí, se considera el mejor lugar para estar en vez de habitar la comodidad de una casa con una mujer que ama las contiendas y las discusiones. El verso 10 nos habla de la maldad y crueldad de un hombre sin Dios. Una combinación que solo trae calamidad a los que le rodean. El 11 dice que el inexperto puede hacerse sabio al ver cómo se castiga al impío. Y también puede hacerse sabio por las instrucciones que recibe alguien que se deja enseñar. Se puede aprender y evitarnos mucho mal al ver cómo termina la vida y la familia del que no conoce a Dios. La indiferencia nos hace pensar que lo que otros viven no nos afecta, pero al final todos seremos víctimas de las cosas que no quisimos hacer o denunciar. Cada capítulo de Proverbios pareciera repetir las mismas enseñanzas, actitudes, vicios y pecados que el hombre comete. También nos habla de las cualidades que se deben atesorar para agradar a Dios. También podemos ver el efecto que tienen los pecados del impío y las virtudes del justo en los diferentes estratos de la sociedad, en mí mismo, en la familia, en los que me rodean y también en los que ocupan cargos públicos. Y estas repeticiones no están allí por casualidad. Vemos al maestro, al sabio,
Cómo una y otra vez trata de que se fije en nuestras mentes, almas o corazones los contrastes bien marcados entre actuar con sabiduría y actuar imprudentemente. En el caso de este capítulo nos vamos a encontrar con varios temas tratados anteriormente y que no son coincidencia que estén allí, porque el deseo del escritor es reforzar en el lector, o en este caso en sus aprendices, las conductas que se deben imitar y las conductas que debemos rechazar. Por eso vemos nuevamente el tema del soborno, la importancia de la justicia venciendo a la injusticia. Tenemos que fijarnos que el mismo dicho del verso 9 se repite en el verso 19, hablando de la mujer rencillosa. Del 20 al 21 vamos a ver cómo se recopilan las enseñanzas acerca del sabio y del imprudente, recordándonos cómo el imprudente despilfarra y acorta sus días y el sabio administra sus bienes y hace que su transitar por la vida sea de bendición a otros y a su propia familia. En cuanto a los últimos dichos de este pasaje, seguimos viendo temas recurrentes como el tema del burlador, que es una persona insolente. Leemos también acerca del testigo falso y del castigo para las personas que le prestan más atención al falso que al que dice la verdad. También salen a relucir las cosas que para Dios son abominables, como el caso del sacrificio del impío. Los dos últimos dichos de este pasaje me hacen ubicarme en la actualidad de este mundo. Este mundo lleno de avances científicos, de avances médicos, exploración espacial y hasta las profundidades del mar. Dios ha permitido el avance de la ciencia para que el hombre por fin pueda encontrar el rastro de migas que Dios ha dejado en la creación, para que el hombre se encuentre con él. Pero en su necedad más bien usa los descubrimientos científicos para negar la existencia de Dios y hasta idear vías de escape a otros planetas buscando evitar lo inevitable, que no es otra cosa que la destrucción de este mundo y el juicio final ante el cual todos vamos a comparecer. Veamos lo que dicen los versos 30 y 31. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Sigamos enraizándonos en la palabra del Señor, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente.
viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad.